Entonces hoy nos hemos reunido en este lugar y dijimos cuántos estábamos alegres. Levante la mano, ¿cuántos estaban alegres? Muy bien, estamos alegres porque estamos en la casa del Señor. Por su gran amor y su misericordia estamos aquí. Pero yo quiero que nos hagamos hoy un par de preguntas. ¿Un par de preguntas para qué? Para que estemos, a ver si estamos conscientes de lo que hacemos o qué estamos haciendo. Y yo quiero que se haga la pregunta, ¿por qué usted está en este lugar? ¿Qué lo motivó a usted a venir a este lugar? ¿Por qué estamos en este lugar? Debe de haber una razón, debe de haber un motivo. Y debemos asegurarnos que es el motivo correcto por el cual nosotros estamos en este lugar. Y yo quiero que se pregunte, ¿qué estaba haciendo antes de venir a este lugar? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Durmiendo, los demás estaban trabajando. ¿Qué estaban haciendo los demás? Estábamos durmiendo. Luego llegamos a este lugar. Ahora quiero que se haga la pregunta, ¿qué vamos a hacer después de que salgamos de este lugar? Algunos van a salir, algunos van a ir a comer, otros van a ir a dormir. Independientemente de lo que sea que va a hacer, pero va a hacer algo, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero que se haga la pregunta, ok, estábamos haciendo algo antes y vamos a hacer algo después. Pero quiero que se haga la pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? Diga conmigo, ahora. ¿Por qué decimos ahora? Porque si yo vengo a este lugar, o sea, tenía algo antes que hacer, tengo algo después que hacer, tengo que tener algo que hacer ahora, porque no puedo estar desocupado. Tengo que estar con expectativa de que algo voy a recibir hoy. Diga conmigo, algo tengo que recibir. Entonces, si teníamos algo antes que hacer, tenemos algo que hacer ahora. Amén. Y tenemos algo que hacer después. Pero ¿cuál es nuestra expectativa de venir a este lugar? Yo quiero que se haga la pregunta. No sé si usted se ha preguntado, pero ¿usted ha venido con expectativa a reunirse a la casa del Señor? Usted ha venido a decirle al Señor, hoy Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú hables a mi corazón, quiero que confirmes a mi corazón. Pero nada sucede, o sea, es lo peor que nosotros podemos hacer si no venimos con expectativa de recibir algo de Dios. Si no venimos con expectativa, entonces nosotros no estamos dispuestos a recibir. Entonces hoy, hermanos, ¿por qué hacemos estas preguntas? Porque seguramente Dios quiere hablarnos y Dios quiere inquietarnos una vez más. Dios quiere hablarnos y quiere inquietarnos una vez más. ¿Por qué nos preguntamos esto? Yo hace unos días le comentaba a mi mamá, ¿cuál es el tipo de palabra que nosotros tenemos? ¿Qué es la palabra que se enseña en este lugar? Y yo he venido a la conclusión que es la palabra que Dios siempre nos está corrigiendo, Dios siempre nos está hablando, siempre nos está enseñando lo correcto por hacer. Y yo le comentaba a mi mamá que así el apóstol Pablo había instruido a Timoteo y le decía que predicara a tiempo y fuera de tiempo, que enseñara y que exhortara a los demás a hacer siempre lo correcto, porque iba a llegar un día en que se iban a desviar. Iban a despreciar la enseñanza, pero le decía a él que se mantuviera firme enseñando lo que es correcto. Entonces yo me preguntaba, a esta casa el Señor ha traído ese tipo de palabra porque quiere instruirnos y quiere enseñarnos a hacer lo correcto. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que nosotros sentimos algo en nuestro corazón de parte de Dios? Estamos hablando de que cuando usted tenía expectativa de venir a la casa. Porque si usted va a un lugar de viaje, si usted va a un lugar a visitar a alguien, usted va con expectativa de hacer algo, de recibir algo o de traerse algo. Pero entonces no podemos venir a la casa de Dios y no tener expectativa de venirnos con algo de Dios. No podemos venir a la casa del Señor sin expectativas para darle algo al Señor. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque debemos estar pendientes la influencia que está sobre nosotros. Diga conmigo, influencia. Porque ¿cuál es el tipo de influencia que nosotros tenemos? Si es la influencia de Dios o es la influencia de este mundo. Pero ¿cómo saber si algo es de Dios? Usted se ha hecho la pregunta cuando, digamos, le aparece una muy buena oportunidad. Pero ¿cómo discernir si algo es de Dios o no es de Dios? La única forma de discernir si algo es de Dios o no es de Dios es que yo tengo que saber quién me lo está mandando. Si no conozco a la persona que me lo está mandando, entonces yo no conozco si fue él o no fue él. Entonces, la importancia de que hoy conozcamos quién es Dios
Así vamos a poder identificar qué cosas son de Dios y qué cosas no vienen de Dios. Entonces yo quiero que pongamos el título de esta mañana. Y el título de esta mañana se llama ¿Hemos llegado a conocer a Dios? Y lo planteamos como una pregunta. Porque yo quiero que usted se pregunte a sí mismo, ¿he llegado realmente a conocer quién es Dios? Porque si yo conozco a Dios, entonces yo sé lo que viene de Dios. Amén. Entonces yo quiero que nosotros entendamos que solo relacionándonos con Dios, nosotros lo llegamos a conocer a Él. Pongamos la siguiente lámina. Solo relacionándome con Dios, llego a conocer quién es Él. Solo relacionándome con Dios, yo llego a conocer quién es Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos relacionamos, llegamos en intimidad, llegamos a conexión, llegamos a conocer quién es Él. Entonces yo le hago la pregunta, ¿cuántos son capaces de reconocer la letra de una persona? ¿Son capaces de reconocer la letra de su mamá, de su papá, de su hermano? ¿Por qué? Porque ha estado en relación, o sea, lo ha visto. Ha estado en frecuente contacto con ellos. Pero ¿cómo usted identificaría, si yo le pongo, digamos, 3 firmas y le digo que son las firmas de un presidente de otro país? ¿Cómo usted va a identificar cuál es la firma de esa persona si nunca ha estado con esa persona? ¿Cómo va a identificar la letra de una persona si nunca ha estado con él? Yo quiero que entendamos que la única manera que nosotros sepamos que es Dios que nos está hablando, la única manera que sepamos que algo es de Dios, es relacionándonos con Dios. Entonces, no se nos es necesario que se nos diga, pero de tanto que nosotros vemos la letra de esa persona, nosotros nos familiarizamos con esa letra y la podemos identificar. Entonces, ¿por qué el tema hemos llegado a conocer a Dios? Yo quiero que se haga esa pregunta para usted. ¿Realmente he llegado a conocer a Dios? Pero no se haga la pregunta para ponerse mal, sino para reflexionar y cambiar hoy en esta mañana. Amén. Entonces, para poder fundamentar esto de que hemos llegado a conocer a Dios, yo quiero que juntos vayamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Si no tiene su Biblia, acérquese a alguien que tenga Biblia. Si no, lo tenemos en pantalla. Y cuando lo tenga, por favor, si me puede decir amén. Dice la palabra del Señor: mis queridos hijos, les escribo estas palabras para que no ¿qué? Para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Su palabra está aquí para que nosotros no pequemos. Nos ha dejado esa Biblia que usted tiene en sus manos para que no pequemos. Pero claro, vamos a fallar. Pero nos dice que tenemos a un intercesor. ¿A quién tenemos? A Jesucristo, que intercede por nosotros. Versículo número 2. Él se sacrificó por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino los de todo el mundo. Número 3, versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. Y la respuesta la tenemos justo ahí. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Diga conmigo, si obedecemos sus mandamientos. Versículo 4. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra.
De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Versículo 6. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Debe vivir como quién? Como Cristo vivió. Volvamos al versículo 3. ¿Cómo nosotros sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo? Si obedecemos sus mandamientos. Se hizo la pregunta, ¿he llegado a conocer a Dios? Su respuesta y mi respuesta, comparémosla con esta respuesta que tiene la Biblia. Si nosotros le hemos conocido, entonces obedecemos sus mandamientos. Pero prestemos atención, si no estamos obedeciendo sus mandamientos, entonces, ¿de verdad habremos conocido al Señor? Yo le pregunto, ¿cree usted que todas las personas conocen al Señor? ¿Sí o no? Levante la mano quien dice que sí. Levante la mano quien dice que no. ¿Y los demás qué dicen? ¿Todas las personas conocen al Señor? Vamos a ver allá, hermano Daniel, ¿qué cree usted? No. ¿Alguien que diga que sí? No todas las personas conocen al Señor. ¿Por qué? Porque entonces, si volvemos al versículo número 3, primera de Juan 5:3. Porque si todos conocieran al Señor, entonces todos obedeciéramos al Señor. Es una cosa muy diferente el conocer a Dios. Porque si ustedes y yo nos fijamos en este mundo que hay tanta maldad, hay tanta violencia, hay tanta indiferencia, hay tantas tinieblas. Y entonces, ¿cómo es posible que todos lo conozcan entonces? Mis amados hermanos, no todos conocen al Señor. Porque si nosotros lo conociéramos verdaderamente, obedeciéramos sus mandamientos. Y no habría esa maldad, no habría esa violencia, no habría esa indiferencia, no habría tanta violencia. Si todos verdaderamente conocieran al Señor, seguramente todo fuera diferente. Pero estamos hablando de allá afuera. Ahora hablemos de acá adentro. ¿Podría pensar usted que hay personas que vienen a la iglesia y que aún no han conocido al Señor? Están en la iglesia, en muchas iglesias. Gente viene a reuniones, gente viene a servicios, pero aún no han conocido al Señor. ¿Por qué? Porque si lo hemos conocido, le obedecemos. Si lo hemos conocido, entonces nosotros obedecemos. Entonces, ¿cuánta gente habrá en las iglesias que ha escuchado, pero no ha conocido a Dios? ¿Cuánta gente habrá hoy en las iglesias que ha escuchado de Dios, pero no lo ha conocido? Porque si nosotros lo conocemos, hay un cambio dentro de nosotros. ¿Cómo decimos nosotros entonces que somos cristianos y no obedecemos? ¿Cómo decimos que somos creyentes y no obedecemos? Entonces ahora nos hacemos la pregunta, ¿realmente conocemos al Señor? ¿Realmente lo conocemos? Porque un cristiano es aquel que, número 1, tuvo, y número 2, tiene un encuentro con Dios. Tiene una relación. Porque marcó un punto de inicio y se mantiene actualmente en el presente. Porque no es que yo acepte a Cristo una vez y ahí se quedó. Debo de permanecer en esa aceptación, en esa vida que agrada al Señor. Porque pongamos el versículo número 6 de Juan. Dice que el que afirma que le conoce debe vivir como Él vivió. ¿Como quién? Como Cristo Jesús. Su mejor ejemplo y mi mejor ejemplo es Cristo Jesús. Así que podemos tener muchos malos ejemplos. En casa, en la iglesia, en el trabajo. Podemos tener muchos malos ejemplos. Pero quien nos están diciendo que nosotros sigamos es a Cristo Jesús. Amén. Porque pues nosotros como hermanos podemos dar mal ejemplo a los otros hermanos.
Por eso nos está diciendo que debemos vivir como Él vivió. Entonces, claro que tenemos que tener presente cuándo fue que vino la luz a nosotros. A mí me sorprende mucho porque tenemos al hermano Daniel y él tiene bien presente cuándo su vida cambió. Tiene bien presente. Y a veces me alegro yo porque él dice que su cumpleaños no es el día en que nació, sino que es el día en que él aceptó a Cristo. Y así deberíamos ser todos nosotros. Le damos más importancia a lo del mundo. No le damos importancia a cuando Cristo vino a cambiar nuestra vida. Entonces nosotros debemos de tener presente cuándo fue que nuestra vida comenzó a cambiar. Y ahora nos preguntamos si nuestra vida sigue cambiando o volvimos atrás. Yo quiero que vayamos a Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Si no, esperamos. Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Listos? Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Cuándo era eso? En otro tiempo. En otro tiempo. Sigamos, versículo 2. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el poder del Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. ¿Cuándo era esto? En otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo. Ahora en Cristo somos diferentes. Diga conmigo, somos diferentes en Cristo. Pero quiero que entienda, en otro tiempo dice que nos dirigíamos bajo nuestros propios deseos de pecado y que éramos gobernados por las tinieblas, pero que estas tinieblas ejercen su poder en los que actúan en desobediencia. Quiero que tenga muy claro en quiénes actúa, en aquellos que actúan en desobediencia. Versículo número 3. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Mire cómo vivíamos nosotros sin Cristo. Mire cómo estábamos destinados nosotros. ¿A qué estábamos destinados? Dice que nuestros deseos pecaminosos, nuestra propia voluntad y nuestros propósitos éramos objeto de la ira de Dios. Clarito. Éramos objeto de la ira de Dios por nuestra naturaleza de pecado. Versículo 4. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, versículo 5, nos dio vida con Cristo. Nos ha dado vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por la gracia, ustedes han sido salvados. Yo quiero que entienda, ve cómo Dios se manifiesta. Ve quién nos vino a salvar. Ve quién por su gran amor y misericordia nos vino a rescatar. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Sigamos leyendo versículo 6. Y en la unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes. Versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad se derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Diga conmigo, por gracia
he sido salvo. No porque nosotros somos buenos, no porque nos portamos bien, no porque nos dicen pórtese bien y nos portamos bien, no por eso, sino por la gracia y la misericordia del Señor. Porque leímos anteriormente, nuestra naturaleza, nuestro pecado, nuestra voluntad, nuestros deseos nos llevaban como consecuencia la ira del Señor. Pero bendito Dios que por su misericordia nos ha alcanzado. Amén. Sigamos leyendo. Dice que es porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Siguiente versículo. No por obras para que nadie se jacte. Diga conmigo, nadie se jacte. Me llama la atención porque Jesús le decía de que lo que hiciera a su izquierda no lo supiera a su derecha. Y también Jesús le decía de que tú cuando ores, que lo vayas a hacer en secreto. ¿Por qué? Porque les hacía la reflexión. Habían unos que oraban allá, afuera, para que la gente los viera. Para que la gente dijera, ay, qué espiritual. Yo vi ángeles que ese hombre bajaba. Pero no es para eso. Porque si nosotros hacemos eso para que la gente nos vea, hasta ahí quedó nuestra recompensa. Eso es lo único que vamos a obtener. Pero el Señor por eso dijo, no va a ser por obras. No va a ser por qué tan bueno hagas las cosas. No va a ser por qué tan bueno o qué tan bien nos portemos. Va a ser por su infinita gracia y por su infinito amor. Versículo 10. Dice, porque somos hechura de Dios. Diga conmigo, hechura de Dios. Ahora dígale a alguien, tú eres, pero alguien, tú eres hechura de Dios. Mírelo y mírela bien, porque es hechura de Dios. Así que no se asuste. Dígale, tú eres hechura de Dios. Entonces dice, pero no nos quedemos ahí, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para hacer lo bueno. Creados por Dios para que seamos de bendición. Creados por Dios para que hagamos lo bueno, para que practiquemos y confesemos lo bueno. Por eso somos criaturas y hechuras de Dios, los cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No crea que todas las cosas que suceden es que es el destino. No crea que lo que sucede es casualidad. No crea que lo que pasa es porque se alinearon los planetas. No. Lo que sucede es que Dios ya lo planeó para usted. Entonces, si estamos en circunstancias difíciles, Dios tiene un plan con eso. En medio de lo que nosotros podamos estar, Dios tiene un plan con eso, porque dice que somos hechura suya y fuimos creados para buenas obras, las cuales Él predestinó. O sea, Él planeó de nosotros antes de que nosotros naciéramos. Antes de que nosotros pensáramos, Él ya había puesto los planes que había hecho para cada uno de nosotros y con un propósito, dice, para que las pongamos en práctica. Como maestros, si hacemos un plan y no lo ejecutamos, de nada nos sirve que hayamos hecho el plan. Si yo dije que iba a hacer una actividad con estos niños, iba a durar 25 minutos, iba a utilizar tales y tales materiales, el objetivo que iba a alcanzar con esa planificación, y no lo cumplí, entonces de nada me sirve el plan. Entonces Dios tiene un plan con usted. Entonces nosotros debemos meternos en ese plan de Dios. Diga conmigo, meterme en ese plan de Dios. Ve cómo Dios se va manifestando siempre, desde el principio. Desde el principio, Dios es quien se viene manifestando. Porque quiero que entienda algo, que donde Dios está, algo tiene que suceder. Donde Dios está, algo tiene que pasar. Hermano Daniel, cuando Dios llegó a su vida, algo pasó.
Cuando Dios llegó a nuestra vida, algo tuvo que haber pasado. Pero no nos olvidemos de lo que ha pasado. Pongamos la siguiente lámina. Porque quiero que lo entienda y lo tenga grabado. Donde Dios está, algo tiene que suceder. No puede estar Dios ahí y que no suceda nada. No puede estar Dios ahí y que no pase nada. Donde Dios está, algo tiene que suceder. Pero ahora quiero que nos hagamos la pregunta. Porque entonces, ¿qué está pasando si no sucede nada? Quiere decir que entonces Dios no está ahí. Y si Dios no está ahí, entonces nada va a suceder. ¿Se acuerda Jesús? Jesús iba caminando por las calles, por los pueblos. Y donde Jesús iba, Jesús hacía algo. En la casa que Jesús entraba, Jesús hacía algo. Con quien Jesús platicaba, Jesús hacía algo. Entonces, donde Dios está, algo tiene que suceder. Así que hermanos, meta a Dios en su vida. Meta a Dios en su vida. Si está en necesidad, métalo en su necesidad. Si está en enfermedad, métalo en la enfermedad. Si está en tristeza, métalo en tristeza. Porque donde Dios está, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Entonces, tampoco solo en los tiempos malos. En los tiempos buenos también metamos a Dios. Porque imagínense si le va bien y mete a Dios, le va a ir mejor. Pero el problema es que nosotros nos va bien. Nos salen alitas, nos la creemos y sacamos a Dios. Eso es lo que nos pasa. Por eso no saquemos a Dios de nuestros planes. No lo saquemos. Mejor nosotros metámonos en los planes que Él ya predestinó para nosotros. Entonces, en la abundancia o en la escasez, no importa, meta a Dios ahí. Porque de donde Dios está, algo tiene que suceder. Amén. Sigamos. Entonces es necesario que nosotros entendamos que Dios nos ha dejado bien claro lo que a Él le agrada. Clarito nos lo ha dejado. Y si no sabe qué es lo que le agrada, le invito a que vaya a leer su Biblia. Le invito a que vaya a orar, a que se meta con Dios. Porque solo así vamos a conocer qué es lo que le agrada. Amén. Entonces, si nosotros conocemos qué es lo que a Él le agrada, ¿por qué nosotros insistimos tanto en hacer lo que a Él le desagrada? ¿Por qué insistimos tanto? ¿Por qué insistimos en hacer aquello que le desagrada al Señor? No es que no sabemos, claro que sabemos. Pero esa naturaleza de pecado, por eso le pregunté qué influencia, qué cosa nos está influenciando a nosotros. Porque si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no debemos insistir en aquello que desagrada a Dios. Porque por eso nos dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Porque sabiendo hacer lo que es correcto, sabiendo hacer lo que es bueno, sabiendo hacer lo que es honesto, haciendo lo que es justo, aún así no lo hacemos, claro que estamos en pecado. Claro que estamos desagradando al Señor. Porque nosotros hemos conocido qué es lo que le agrada al Señor. Entonces no podemos venir nosotros con excusas a decirle al Señor de que no sabíamos lo que estábamos haciendo. No podemos nosotros venirle a decir a Dios, es que no sé lo que estaba haciendo. Tal vez antes que usted estaba sin Cristo. Tal vez en otro tiempo, como nos decía la palabra, que vivíamos en tinieblas, en ese tiempo tal vez. Yo no le puedo decir si sí o no, pero el Señor es el que le va a decir. Pero creo yo que tal vez en ese tiempo el Señor lo acepta. Pero ahora, ¿cómo vamos a venir al Señor con excusas a decirle que no sabía lo que estaba haciendo? Si Él nos ha hablado clarito, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Él mismo nos enseñó el bien. Muchas veces nosotros decimos que es la otra gente.
Decimos que son nuestras amistades, que es nuestra familia, y no. Definitivamente no son ellos. ¿Sabe quiénes son? Somos nosotros mismos. Porque el Señor mismo nos dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces no podemos decir que es la otra gente, somos nosotros. No podemos decir que son nuestras amistades, somos nosotros que no ponemos límites. No podemos decir que es nuestra familia, porque somos nosotros que no hemos entendido de que somos capaces de vencer a todo lo que está en este mundo. Póngase a pensar, la pereza, el cansancio, la enfermedad, la tristeza, la amargura. ¿Acaso esas cosas vienen de Dios? ¿Usted cree que Dios enferma a la gente? ¿Usted cree que Dios amarga a la gente? ¿Cansa a la gente? No, todas esas cosas vienen de este mundo. Pero como hijos de Dios no hemos entendido de que todo el que es nacido de Dios vence a este mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, ¿cuánta gente hay en las iglesias? ¿O cuánta gente pertenece a una iglesia y dice que no va al culto porque tiene pereza? Que es muy temprano, que tengo mucho sueño. Están cansados. Pero para salir no estamos cansados. Para ir a jugar un partido no estamos cansados. Están enfermos, que me duele la uña, que tengo gripe, que me duele el pelo. Todas esas cosas son influencias del mundo. Porque Dios no nos manda enfermedad, Dios no nos manda amargura, Dios no nos manda cansancio, Dios no nos manda pereza. Pero nosotros no hemos entendido aún que nosotros somos capaces de vencer a este mundo. Porque todo lo que acabamos de mencionar viene del mundo. No viene de Dios, quiero que lo tenga muy bien claro. Eso no viene de Dios. Eso viene del mundo, del enemigo que nos quiere ver derrotados. Pero todo esto, tengamos presente, Jesús lo venció. Y entonces nosotros somos capaces de vencerlo, porque Jesús ya lo venció. Pongamos la siguiente lámina. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Dígalo, lo vamos a leer todos juntos, a la cuenta de 1, 2, 3. Todo el que es nacido de Dios puede y es capaz de vencer al mundo. Entonces puede y usted es capaz de vencer la tristeza, puede y es capaz de vencer el desánimo, puede y es capaz de vencer la enfermedad, puede y es capaz de vencer todas aquellas cosas que a usted le están molestando. Puede y es capaz de vencer todo lo que hay en este mundo. Pero como hijos de Dios tenemos que estar conscientes de que podemos. Pero ¿qué pasa si nosotros no lo conocemos? Entonces no sabemos que somos victoriosos. ¿Y dónde está este fundamento? Vámonos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Primera de Juan está cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Dice, ¿lo tenemos todos? En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. ¿Cuánta gente dice, ay, es que es bien difícil? Ay, es que yo no puedo. Siguiente versículo. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. De nuevo lo leemos. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos han nacido de Dios aquí? Entonces nosotros vencemos a este mundo.
Usted puede y es capaz de vencer a este mundo, porque usted es nacido de Dios. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces diga conmigo, yo soy un vencedor. Amén. Podemos vencer. No dejemos que este mundo nos venza a nosotros. No dejemos que la amargura nos venza a nosotros. No dejemos que el desánimo nos venza. No dejemos que la tristeza nos venza. No dejemos que la enfermedad nos venza. No dejemos que la pereza o el cansancio nos venza. Porque nosotros podemos vencer a este mundo. Amén. Entonces no deje que el diablo le gane. Dígale a alguien, no dejes que el diablo te gane. Pero dígaselo a alguien, dígaselo a alguien. No dejes que el diablo te gane. ¿Por qué? El diablo le quiere ganar a su familia. El diablo le quiere ganar a sus hijos. El diablo le quiere ganar a su esposo, a su esposa. El diablo le quiere ganar su vida. Pero ay de usted si lo deja. ¿Cuántos van a dejar que el diablo le gane? ¿Verdad que no? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Pasemos a la siguiente lámina. No, la montañita. ¿Qué pueden ver ustedes ahí? Una montaña. ¿Qué más pueden ver? Árboles, neblina, árboles. Ahí disculpen que no pude ir a tomar una foto, entonces no le pude tomar una mejor montaña. Pero lo que hay ahí es una montaña. Otro día hablamos de fotos. Pero lo que hay ahí es una montaña. Las montañas tienen árboles, hay neblina, hay animales salvajes, hay un montón de cosas ahí. ¿Y ustedes conocen qué es un alpinista? Sí. ¿Conocen qué es un escalador? Sí. Es una persona que escala montañas. Y la persona que escala montañas se ha preparado para ello, pero no se puede preparar para lo inesperado. No se puede preparar para la lluvia. No se puede preparar para un oso. Dice, ay, voy a encontrarme un oso. No se prepara para esas cosas. Pero, ¿por qué les pongo esta montaña? Porque en nuestro contexto puede ser que nosotros las montañas puedan ser dificultades. Para nosotros lo que representa una montaña puede ser como un problema. Y para el alpinista, sí, es una situación difícil. Es un problema, es una montaña, es un reto. Pero el alpinista sabe que es mucho más que una montaña. El alpinista sabe que es una oportunidad para triunfar. Él sabe que es un monte que él puede conquistar. Él sabe que ahí, una montaña, tiene una oportunidad para vencer. ¿Para vencer qué? Para vencer limitaciones, para vencer temores, para vencer miedos, para vencer malos pensamientos. Un alpinista no ve una montaña, ve una conquista. Entonces, como cristianos, nosotros no debemos de ver una montaña. Nosotros debemos de ver la victoria que Cristo ya nos dio encima de esa montaña. Entonces quiero que entienda, el éxito de un alpinista, el éxito de un escalador, no es venirse aquí y ver esa montaña. Ay, qué bonita esa montaña. Ese no es el éxito. El éxito para él es llegar hasta la cima. Llegar por encima de los árboles, de las rocas, de los animales, de todo lo que se pudo haber encontrado. El éxito de esa persona está en que conquistó esa montaña porque llegó hasta la cima. Entonces, como cristianos, nosotros también enfrentamos montañas. Nosotros también enfrentamos cosas difíciles, enfrentamos problemas. Pero quiero que entienda algo. Las montañas no son para admirarlas, las montañas son para conquistarlas.
No me están entendiendo. Las montañas no son para admirarlas. Las montañas son para conquistarlas. Pongamos la siguiente lámina. Porque el éxito no está en quedarme viendo qué gigante es la montaña. Qué gigante es el problema. Qué gigante es lo que tengo al frente. El éxito está cuando yo conquisté esa montaña. Entonces, el éxito no es quedarme viendo. Si nos ponemos a vernos a nosotros y nos ponemos a ver esa montañota, así nos miramos, ve, así. Pero todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces las montañas, los problemas que nosotros enfrentamos, no son para que los admiremos. Admiremos paisajes, admiremos la belleza que Dios creó. Pero los problemas no nos quedemos admirándolos. Los problemas conquistémoslos. Amén. Entonces no se quede admirando qué montañota tiene enfrente. Tampoco se vaya para atrás y vaya a buscar otro camino. Porque ¿qué es lo que pasa? Si tiene la montaña aquí y quiere ir a rodearla, ok, se va a rodearla, pero puede hacer que se encuentre una montaña más grande. Es decir, no pudo con esta, ahora se va a ir con aquella. Quiero que entienda, nosotros no podemos evitar las montañas. Las montañas se conquistan. Entonces quiero que entienda que cuando nosotros conquistamos montañas o conquistamos montes o conquistamos problemas, nosotros mismos somos entrenados, somos preparados. Entonces, si yo pude conquistar el monte que está aquí y luego me tengo que enfrentar a otro que está aquí, ya estoy preparado para la mitad del camino, porque ya conquisté el monte que tengo acá. Lo único que tengo que volver a pelear es de aquí a acá. Pero entonces los montes, los problemas que nosotros enfrentamos, debemos de conquistarlos. Yo quiero que diga conmigo, yo soy un conquistador. Dígale a alguien, tú eres un conquistador. ¿Y cómo sabe que es un conquistador? Cuénteme a ver. Porque somos nacidos de Dios. Y el que es nacido de Dios vence al mundo. No va a ser que ya no se nos olvidó. El que es nacido de Dios vence. El que es nacido de Dios conquista. El que es nacido de Dios pelea y gana. ¿Por qué? Porque ha conocido al Dios que no ha perdido ni una tan sola batalla. Ha conocido al Dios que no ha perdido, no pierde y no va a perder jamás. Entonces, si usted lo conoce a Él, usted como hijo que es nacido de Dios, conoce que su padre no ha perdido ninguna, entonces usted tampoco va a perder ninguna. Amén. Entonces, vayamos avanzando. Yo quiero que entiendan la importancia y la gran diferencia de oír y de conocer. Porque una cosa es oír de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Por eso hacemos la pregunta, ¿ustedes creen que todos conocen a Dios? ¿Pero creen que todos han escuchado de Dios? Puede ser que sí. Pero existe una gran diferencia entre oír de Dios y conocer a Dios. Vamos a verlo ejemplificado en la palabra del Señor. Vámonos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga me puede decir amén. Dice Mateo capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Mire, Jesús donde estaba, Jesús hacía algo. Donde Jesús estaba, algo pasaba.
Porque miren, no era que Jesús se quedaba descansando, dice, ok, hoy prediqué aquí, voy a descansar 3 días, y después voy a ir a predicar otra vez. Dice que Jesús terminaba de predicar en un lugar, se movía el otro y a predicar. Entonces, donde Dios está, algo tiene que suceder. Entonces Jesús terminó ahí y se fue a predicar y a enseñar a otros pueblos. Versículo 2. Dice Juan Bautista, estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran. Versículo 3. ¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Veamos al versículo 2 de nuevo. ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba? En la cárcel. ¿Y cómo Juan se dio cuenta de que Jesús andaba ahí? Juan no pudo salir. No es como en nuestros tiempos de que salen. No. Juan no podía salir de la cárcel. ¿Cómo cree usted que Juan se dio cuenta entonces? Se corrió la voz. ¿Será que alguien le fue a contar? ¿O será que lo vio en las noticias? ¿Verdad que no? Alguien le tuvo que ir a decir a Juan. Entonces Juan oyó de que Jesús andaba ahí. Pero me llama la atención que Juan no está en la cárcel, Juan no ha visto, Juan no lo ha conocido, para saber con qué pregunta le sale. Versículo 3. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Pregunta, ¿ustedes creen que Juan entonces conocía a Jesús? ¿Ya lo había bautizado? Sí. Pero ustedes creen que Juan, si realmente hubiera conocido quién, de quién estábamos hablando, hubiera mandado a hacer esta pregunta. Escuchó de Jesús, lo bautizó, pero conocerlo, eso es otra cosa. Porque si entonces él hubiera conocido a Jesús, él no hubiera mandado a preguntar esto, hermano. Así se lo digo, no hubiera mandado a preguntar. Es como que usted tenga a su hijo y mande a otra persona a preguntar, hey, pregúntele a él si él es mi hijo. ¿Lo conoce o no lo conoce? Entonces Juan había escuchado de Jesús, pero mire la diferencia entre conocer y haber escuchado. Porque si él lo hubiera conocido, de verdad conocido, no hubiera mandado a hacer esta pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Sigamos al siguiente versículo. Le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan, porque Juan no podía salir de la cárcel. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. O sea, los dos discípulos de Juan fueron a preguntarle, se encontraron con Jesús. Jesús les responde, vayan y cuéntenle lo que están viendo y oyendo. Diferente es ver que yo experimente a Jesús. Diferente es que yo experimente que Jesús me hizo libre. Sigamos. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Estos dos discípulos de Juan que fueron a preguntar, Jesús les dijo que les contaran lo que estaba viendo y lo que estaba oyendo. Así que estas personas, quiere decir que tampoco conocían quién era Jesús. Porque diferente es conocerlo, experimentarlo, a que solo ver y a que solo oír. Entonces, ¿será que hay personas en este tiempo que solo han escuchado y que no han conocido a Jesús? ¿Será que hay personas que han escuchado de quién es Él, pero no lo han conocido verdaderamente?
Yo quiero que le diga a la persona que tiene a la par, no solo escuches de Dios, conózcalo verdaderamente. No solo escuche de Dios, sino que conózcalo verdaderamente. Pongamos la siguiente lámina, para los que están anotando. No solo escuche de Dios, conócelo a Él verdaderamente. Porque si esta persona hubiera conocido a Jesús, sabía quién era Él en realidad, no hubiera aparecido con esta pregunta. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O debemos esperar a otro? Vayámonos ahora a Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Vea, solo estamos avanzando 4 capítulos y vea la gran diferencia. No sé cuánto tiempo pasó tampoco, pero me imagino que mucho. Mateo 16, 13 en adelante. Dice, cuando llegó de la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos, mire, Jesús se había movido, llegó de un lugar de predicar, se fue a otro lugar a predicar, viene de otro lugar y venía de predicar. Ahora vean lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos en Filipo. Preste atención a quién le está haciendo la pregunta. ¿A quién se le está haciendo? ¿A quién se le está haciendo? Discípulos. Jesús le está hablando a los discípulos. Y dice lo siguiente: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús va y les pregunta a ustedes que son mis discípulos, ¿qué dice la gente o quién es el Hijo del Hombre? Veamos lo que los discípulos, los que andaban con Jesús, los que lo acompañaban a todos lados, le contestaron. Versículo 14. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Quién está respondiendo esto? Los discípulos. Vea, los discípulos que andaban con Jesús no sabían quién era el Hijo del Hombre. Andaban con Él, pero no lo conocían. Porque de haberlo conocido, hubieran contestado diferente. Pero los discípulos fueron muy francos, muy honestos, y contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, o uno de los profetas. Siguiente versículo. Jesús reduce la pregunta y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Porque, o sea, si le estaba preguntando quién era el Hijo del Hombre, ¿cuál era la respuesta? Jesús. Pero como ellos no conocían quién era el Hijo del Hombre, Jesús entonces les tiene que decir, entonces si no soy yo, entonces quiero que me digan quién soy yo. A los 12 discípulos se les dirigió la pregunta. Sigamos al siguiente versículo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. ¿Cuántos discípulos eran? 32. 12. ¿Y cuántos respondieron? Pero ¿y no eran 12 los que andaban con él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Vea, 12 andaban con él, pero no le conocían. Uno respondió y Jesús le dijo, bendito eres tú, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló el Señor. ¿Qué quiere decir? Pedro iba conociendo a Jesús. Porque lo iba conociendo, entonces recibía revelación de quién era Él. Porque es increíble pensar y saber de que de todos los que andaban, solo uno contestó. Aquí todos se le dirigió la pregunta, pero solo uno contestó. Solo uno pudo responder quién era Jesús. ¿Por qué solo uno pudo responder? ¿Acaso los demás no andaban ahí también? ¿Andaban ahí? Sí. Porque Jesús, dice, le preguntó a sus discípulos.
¿Acaso no fueron estos mismos discípulos que Jesús puso a repartir el pan cuando lo había multiplicado y había alimentado a 5,000 personas? ¿No eran estos las mismas personas? ¿Acaso no eran estos los mismos que lo vieron caminar encima del mar? Pero si recordamos que dijeron, ¡ay, es un fantasma! Los mismos que andaban con él no le habían conocido. Entonces yo llegué a la conclusión que hasta ese momento no conocían verdaderamente a Jesús. Andaban con él, comían con él, pero no conocían verdaderamente a Jesús. ¿Por qué? Pero me llama la atención que hubo uno que sí supo responder, que hubo uno que sí sabía quién era. Y me llama la atención Pedro, porque si nosotros recordamos, si bien aquí fue el único que respondió, pero también Pedro fue el único que también se decidió a bajarse de la barca. Pedro fue el único también que decidió ir a donde estaba Jesús. No vio la tormenta, después falló, después se cayó, pero fue el único de todos los que estaban en la barca que tomó la determinación de poder conocer más a Jesús. Fue el único también que se atrevió a defender a Jesús. Porque si recuerdan, cuando fuera a capturar a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja. Pero no quiero que aprendamos esas cosas. Lo que quiero es que aprendamos de que él fue una persona que estaba dispuesto a conocer a Jesús un poco más. Porque si bien es cierto, no fue perfecto, ni tampoco fue del todo bueno. Porque recuerdan que también fue el mismo quien negó a Jesús. Pero en medio de su imperfección, él quería conocer a Jesús. En medio de su debilidad, él quería conocer más a Jesús. Fíjense que yo leía, y Pedro era de los que preguntaba cuando no entendía algo. Jesús enseñaba, pero Pedro era uno de los que venía y le decía, Jesús, ¿nos puedes explicar? No se lo decía así, tal vez en otras palabras, pero le decía, ¿nos puedes explicar? Y me llama la atención porque una vez, si quieren nos vamos a Mateo 15, 13 y 16. Porque Pedro, por andar de preguntón, el Señor Jesús lo reprendió. Pero él era de los que quería conocerlo. Porque si no hubiese querido conocerlo, no hubiera preguntado. Mateo capítulo 15, versículo 13. Dice, toda planta, Jesús habla por medio de parábolas. Y algunas parábolas la gente no la entendía. Y dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, les respondió Jesús. Siguiente versículo. Déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Versículo 15. Explícanos la comparación, ¿le pidió quién? Pedro. ¿Usted cree que si Pedro no hubiera querido conocer a Jesús, así hubiera dejado la parábola? Pero él realmente quería conocer quién era Jesús. Quería conocer qué era lo que Jesús le estaba diciendo. Y aquí viene la represión del Señor. Vamos al siguiente versículo. Y dice, a la pregunta de Pedro, ¿también ustedes son todavía tan torpes? Le respondió Jesús. Yo quedé, porque Jesús les estaba explicando a la gente. Ok, Jesús entendía, si la gente no entiende, entonces voy a hablar por parábolas. Pero no es posible que con quien yo ando, mi discípulo, el que ha visto los milagros, el que le ha puesto a repartir el pan, el que se ha puesto a caminar en medio de las aguas, el que ha visto, ha tocado, ha visto los milagros que yo he hecho, me esté preguntando qué es lo que yo acabo de decir. Y Jesús le responde así, también ustedes son todavía tan torpes. Los que andan conmigo no me entienden. ¿Por qué? Porque no lo habían conocido verdaderamente. Pero Pedro, eso es lo que yo quiero admirar de Pedro. Porque a pesar de sus errores, él preguntaba.
Él quería conocer. Si no entendía, él quería entender. Entonces hoy como cristianos nosotros también, si no entendemos, yo quiero desear conocer, entonces voy a preguntar. Si quiero cambiar mi estilo de vida, de la forma en que yo estoy haciendo las cosas, y no sé cómo hacerlo, yo demuestro que quiero conocer a Dios, demuestro que quiero conocer cómo quiero cambiar, entonces voy a preguntar. Entonces, ¿será que hemos escuchado pero aún no conocemos quién es Dios? Porque volvemos a la escritura del inicio. ¿En qué sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? En que obedecemos sus mandamientos. En eso realmente se demuestra que conocemos al Señor. Sigamos, el siguiente lámina, por favor. El que conoce a Dios dirige su vida en obediencia a Dios. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. El que conoce a Dios dirige su vida en obediencia a Dios. Porque clarito nos da la respuesta a la palabra del Señor. En esto sabemos que hemos llegado a conocer a Dios. Obedecemos sus mandamientos. Entonces, si usted y yo hemos conocido a Dios, de nuestra vida debe dirigirse en obediencia a Dios. Nuestra vida debe dirigirse en obediencia a Él. En eso realmente demostramos que hemos conocido quién es el Señor. Entonces, jóvenes, debemos marcar una diferencia. Debemos marcar una diferencia. No es que si queremos, debemos marcar una diferencia, porque si realmente conocemos a Dios, debemos demostrar que conocemos. ¿No se acuerdan que nuestros papás nos decían de que si el otro se tira, vos también te vas a tirar? No debemos ser como el resto. Y no porque somos mejores, sino porque Cristo hace una diferencia en nosotros. Porque allá afuera hay gente mejor preparada, hay gente con mejor habilidad. Pero la diferencia la hace Cristo. Porque, ¿qué tal? Que no sea el caso, pero ¿qué tal si nosotros no alcanzamos un título universitario? Pero Dios nos promovió. Dios nos puso arriba. ¿Quién marcó esa diferencia? No fueron ni sus capacidades ni sus estudios, fue el Señor. Entonces debemos marcar una diferencia. Algo nos tiene que distinguir, algo tiene que haber en nosotros que nos distinga del resto. Porque si el otro se tira, usted no tiene que ser de los que se tira también. Entonces, basta decir que nosotros somos cristianos. Dejemos de decir que somos cristianos. Mostremos que somos cristianos. Mostremos de verdad que somos cristianos. Porque qué triste. Es como que digan, ay, y va a la iglesia. Y va a la iglesia. Porque el mundo nos está observando. La gente allá afuera nos va a observar. Y está buscando, ¿qué es lo que este tiene de diferente? ¿Qué es lo que la iglesia le ha hecho a este? Eso es lo que andan buscando. Pero si ven que somos iguales, entonces van a decir, ¿para qué vamos a la iglesia así? Total, estamos igual. Debemos marcar una diferencia. Diga conmigo, debemos marcar una diferencia. Entonces, dígale a alguien, muestra que conoces a Dios. Muestre que conoce a Dios. Seguimos con los jóvenes. ¿Cuántos tienen celular? Levánteme la mano, por favor. Pero no así. ¿Tienen celular? Sí. ¿De qué tiene lleno ese celular? ¿Tienen WhatsApp? Sí. ¿De qué tienen lleno WhatsApp? ¿Tienen Facebook? Sí. ¿Qué tienen ustedes?
Tienen Snapchat, tienen Instagram, no sé qué otras redes usen, pero tienen todas esas redes. Pregúntese, ¿de qué tienen esas redes? De jirafas me van a decir, no. ¿De qué tienen llenas esas redes? ¿De qué tenemos? Bueno, ¿de qué tenemos llenas esas redes? Hay una diferencia entre usted que viene a la iglesia, entre usted que conoce al Señor, entre usted que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, con el mundo. Hay una diferencia. No, pero ahí ponemos, aquí planchando. No, no está mal que muestre que está planchando, pero muestre una diferencia, pues. Si quiere postear su comida, postéela, está bien. Pero también muestre que conoce a Dios. Porque postea el mundo también postea que está planchando, el mundo también postea que está comiendo. Ojalá que estén lavando, hermana, también. Pero el mundo hace todas esas cosas. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En uno más. ¿Y la diferencia dónde está? Que uno la sube en el día y los otros en la noche. No, debemos marcar una diferencia. Meta esas redes a Dios. Entrégueselas mejor al Señor. Amén. Entonces marquemos nuestros perfiles con esa que nosotros conocemos a Dios verdaderamente. Dejemos de postear el planchador. ¿Ok? Padres, esposos y esposas. Ahora vamos con ellos. ¿Obedecemos los mandamientos del Señor? ¿Dónde están los padres? Levántame la mano. Padres. ¿Obedecemos los mandamientos del Señor? Ahorita vamos esposo y esposa. ¿Qué dice el Señor? El esposo hacia la esposa. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice de la esposa al esposo? Estar sujeta a vuestros maridos. Y debe mostrar respeto. Entonces, ¿estamos cumpliendo los mandamientos del Señor, esposos? ¿Estamos amando a sus esposas? Yo iba a decir, estamos amando a nuestras esposas, no. ¿Están amando a sus esposas? Esposas, ¿están respetando a sus esposos? No diga marido, esa palabra es bien fea, bien rara. ¿Está respetando a sus esposos? Y usted esposo no diga mi mujer tampoco, ¿verdad? Diga a su esposa. ¿Está respetando a su esposo? ¿Está amando a su esposa? Ahora, como función de padres, ¿está instruyendo a su hijo? Porque si conocemos al Señor, entonces hacemos lo que el Señor nos pide. Entonces, iglesia, ¿de verdad nosotros conocemos al Señor? ¿De verdad nosotros hemos conocido al Señor? Porque si entonces nosotros le conocemos, entonces le obedecemos. ¿De verdad queremos ser esa iglesia que Él espera? Pero ¿sabe cómo es la iglesia que Él espera? Una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. ¡Ay! Ahí ya no va a posar el planchador. Porque la iglesia que el Señor está esperando es iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Él no viene por otra, hermanos. ¿Es esa o es esa? ¿Es iglesia limpia, sin mancha y sin arruga? ¿O es iglesia limpia, sin mancha y sin arruga? Créame que el Señor no va a estar esperando nada más. Que tenía una arruguita aquí que se me manchó. No. El Señor viene por su iglesia que es limpia, mancha y sin arruga. Yo sé que ya vamos saliendo, pero quiero que leamos 1 Juan 5, 18 al 21. Primera de Juan 5, 18 en adelante.
Dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en... ¿Lo tenemos? Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sigamos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Versículo 20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Y estamos con el Dios verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Hijo, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Esta es la vida eterna. Versículo 21. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Versículo 20 dice que Dios nos dio entendimiento para conocerlo a Él. Para conocer a Dios, ya se nos dio la capacidad, el entendimiento para poder conocerlo. Y si le conozco, le obedezco. Pero también dice que nos dio vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Cuántos tienen? Mano arriba. ¿Sí? ¿Todos aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador? Entonces usted tiene vida eterna. Pero pregunta, ¿cuándo comienza esa vida eterna? No es ahí arriba. La vida eterna comenzó cuando nosotros aceptamos a Cristo. Entonces dejemos de estar pensando de que, allá es que voy a ser limpio, sin mancha y sin arruga. Allá es que no voy a tener errores. Allá es que no voy a tener pecado. Comience aquí a demostrar que conocemos al Señor. Porque así nosotros realmente demostramos que conocemos al Señor. Entonces dejemos de pensar de que es allá en el cielo que yo voy a comenzar de nuevo. Aquí comience de nuevo. Aquí comienza el cambio. Aquí comience a hacer las cosas diferentes. Y el último y final, Juan 17:3. Porque dijimos que nos dio entendimiento para conocerlo a Él y nos dio vida eterna. Pero ¿qué es la vida eterna? Juan 17:3. Dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Diga conmigo, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Que conozcamos al Señor, ok. Pero entonces hablamos, si lo conocemos, entonces obedecemos. Va conectando los puntos. Me dio vida eterna, me dio entendimiento para conocerlo. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna es conocer a ti, que lo conozcan a Él. Y si lo voy a conocer, entonces lo voy a obedecer. En eso vamos concluyendo, cerrando y terminando. La vida eterna que Dios nos dio, que Dios nos ha dado, no es solo allá arriba en el cielo. La vida eterna comenzó aquí. Desde el momento que usted aceptó a Jesucristo, comenzó a caminar en vida eterna. Porque entonces no podemos decir de que morí y después comencé vida eterna. Porque entonces comenzamos aquí la vida eterna. Comenzamos el cambio aquí. Comenzamos a actuar diferente aquí. Comenzamos a conocer a Dios aquí. Y si lo conocemos, entonces le obedecemos. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a que tú has enviado. Entonces usted se pregunta, ¿eso era la vida eterna? Sí, eso es la vida eterna. Conocer al Señor. Eso es la vida eterna. Fíjese que yo nunca lo había visto. Nunca. Quizás nunca me había detenido en ese pasaje. Y una amiga mía que es líder de otra iglesia me había mandado eso. Y yo quedé. Ayer se me venía. Y ayer le iba a preguntar cuál era el versículo que me había mandado, pero después dije, no, si me lo mandó y yo lo desprecié, no, voy a buscar. Pero eso es vida eterna. Eso es vida eterna. Conocer al Señor.
¿Vamos a vivir eternamente? Sí. ¿Y vamos a reinar eternamente? Sí, con el Señor. Pero la vida eterna comienza conociendo al Señor. Y si le conocemos, entonces obedecemos. Quiero que incline su rostro. Padre, bueno, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Tu gran amor es para siempre, Señor. Oh, Señor, qué precioso es poderte conocer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos venir en este día, Señor, como personas no que te han oído, Señor, sino personas que te quieren conocer. Padre, queremos imitar, Señor, lo que Pedro hizo. Que Pedro anhelaba conocerte. Que nosotros, Señor, seamos también de esos que anhelen conocerte. Perdónanos, Señor, si todo este tiempo solo hemos escuchado. Perdónanos, Señor, si en este tiempo solo hemos oído. Si hemos dejado nuestra conexión contigo. Perdónanos, Señor, en este día. Queremos hoy restaurar esa relación. Queremos hoy restaurar esa comunión. Porque Cristo Jesús vino a reconciliarnos contigo. Hoy Cristo Jesús viene a reconciliarnos con el Padre. Así que yo le pido que, por favor, se tome un momento ahí donde está. Le diga al Señor, ya no solo quiero escucharte. Yo quiero conocerte. Ya no solo quiero oír de ti. Quiero conocerte. Ya no solo quiero venir a la iglesia, sentarme y que nada pase. Yo quiero conocerte, Señor. Porque donde tú estás algo sucede, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú estás aquí a la puerta y llamas. Si alguno oye tu voz, Señor, y abre la puerta y le deja entrar, dice que tú cenarás con nosotros y nosotros cenaremos contigo. Señor Jesús, bendecimos tu santa palabra en este día. Gracias porque creemos que tú has hablado a nuestro corazón. Padre, que hoy se despierte nuestro espíritu, que hoy se despierte nuestro corazón para escucharte, Señor, para conocerte, Señor, para tener esa relación íntima contigo, Señor Jesús. Como decíamos los últimos versículos, que nos abandonemos de todos los ídolos, que nos despojemos de todas esas cosas de pecado, Señor. Padre, porque realmente queremos demostrar que te hemos conocido. Padre, ayúdanos a caminar en obediencia a tu palabra. Ayuda a tu iglesia a caminar en obediencia a ti. Ayúdanos a nosotros como jóvenes, a los padres, a las esposas, a los esposos, a los hijos, a todas las personas, Señor. Ayúdanos a caminar en obediencia a tu palabra, Señor Padre, porque ese es el regalo que tú has dado, Señor, para cada uno de nosotros. Queremos, Padre, que tú bendigas este día, que tú bendigas esta semilla, Señor, que tú bendigas esta palabra. Declaramos que esta palabra da fruto, Señor, en nuestro corazón. Da fruto, Señor, en nuestro corazón, Señor Jesús. Queremos conocerte cada día más, Señor. Queremos conocerte, Señor, y vivir contigo, Señor. Padre, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús.